Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. Qué gusto el poder estar contigo otra vez. Y no sé si has escuchado la palabra monofobia. ¿Te has sentido en una ocasión así monofóbico? Y quizá podemos pensar, bueno, esta palabra quizás será miedo a los monos o, a ver, explícame, Melanie. Bueno, la palabra monofobia proviene de mono, que es uno o solo, y fobia, que es miedo. Entonces es miedo a quedarnos solos. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas, sea cuando estuvimos pequeños o ahorita que quizá ya estamos con algunos añitos por ahí, que quizá los hijos ya se fueron, ya se casaron, o que estamos viviendo solos en nuestros hogares, que ya llegamos a la edad de la vejez, pues nos hemos sentido solos en alguna ocasión de nuestra vida. Pero ese sentimiento es normal hasta cierto punto. Cuando ya se vuelve un problema es cuando empezamos a tomar decisiones basadas a este sentimiento de soledad. Este tema lo he titulado ¿Tienes monofobia? Y vamos a indagar un poquito más la Biblia, que es lo que nos enseña, y te quiero llevar a Primera de Samuel capítulo 13, y estamos estudiando la vida de Saúl. Ya sabemos que este es el rey de Israel y que ya pasaron 42 años que él está reinando. Y la Biblia nos enseña ahí en el versículo 2 que Saúl eligió a 3,000 hombres selectos, o sea, de lo mejor que él tenía en su ejército, adiestrados, con experiencia, con las capacidades, para que fueran a pelear contra los filisteos, que siempre ellos eran una piedrita en el zapato y que constantemente venían a acecharlos y que eran sus enemigos eternos. Pues resulta, y cuenta la historia, que Jonatán los venció y estos enfurecidos pues quieren ir a vengarse y van en contra de Saúl y su ejército. Y la Biblia nos dice que eran lo doble que lo que ellos eran y que estos hombres o soldados selectos que Saúl había escogido, ¿qué crees que fue lo que pasó? Se empezaron a esconder entre matorrales, cisternas, cuevas, hoyos, cruzaron el río Jordán, entre rocas, en fin. Estos llegaron a tener miedo, porque los filisteos eran personas malas, eran un ejército que no tenía piedad, ¿verdad? Y te quiero llevar que aprendamos más sobre el miedo a la soledad. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Si este rey pues tenía sirvientes, tenía su ejército, tenía a mucha gente a su alrededor, pero en ocasiones se llegó a sentir de esta forma, como tú y yo, que quizá tenemos a nuestro cónyuge, nuestros hijos, tenemos amistades, etcétera, pero en ocasiones cuando estamos en lo privado nos llegamos a sentir solos. Llegamos a pensar, ¿le importaré a alguien? ¿Pensará alguien por mí? ¿Orará alguien por mi vida? Y empezamos a hacer estos pensamientos, pero no podemos quedarnos ahí, porque si no, entonces el enemigo ha logrado cautivar nuestros pensamientos y él va a tratar de depositar esa semilla de abandono, esa semilla de soledad. Y la raíz de la soledad, ¿sabes qué es? El sentirnos abandonados por personas que amamos o por personas que confiamos. La Biblia nos enseña ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 7, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Aunque eran hombres capacitados y diestros, ellos llegaron a tener miedo. Eso no quiere decir que nunca vamos a sentir miedo en nuestras vidas. Es un sentimiento normal y especialmente a lo desconocido. Pero no nos podemos detener, porque eso es lo que quiere lograr el miedo: detenernos, confundirnos, distraernos o que desertemos. Y luego dice en el 8, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones del profeta Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. ¿Cuántas veces tú y yo estamos esperando una promesa que se cumpla de parte de Dios? O estamos esperando una ayuda o confirmación de alguna persona que amamos, que conocemos, y pasan los días, estamos viendo el reloj
y resulta que nada, o inclusive pasan los años o las décadas. Pero te digo algo, la Biblia nos enseña y nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha prometido a ti y a mí, Él lo va a cumplir. Y el propósito del enemigo es hacernos sentir monofóbicos, solos, abandonados, y que aún pensemos que Dios nos ha abandonado. Hay un episodio que le he titulado ¿Por qué me abandonaste? Te invito también para que lo veas, porque sé que para tener una nueva temporada en nuestras vidas es necesario sacar este sentimiento o este espíritu de abandono, de soledad en nuestros corazones. Y luego dice la palabra en el 9, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Algo que no le tocaba hacer a Saúl por ser rey, que le tocaba a Samuel por ser el profeta, el que dirigía al pueblo, ahora resulta que él toma esa posición. Cuando tú y yo nos sentimos solos, que nos han dejado, se han olvidado de nosotros, ¿sabes qué? Empieza a surgir la impaciencia, la desesperación. Nos adelantamos a los planes de Dios. Empezamos, ¿sabes qué? A tomar el lugar y las responsabilidades de otras personas, porque queremos agilizar el proceso y que esas personas regresen o sentirnos abrazados y amados otra vez de nuevo. Y luego dice, en el 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas. O sea, el enemigo ya estaba cerca y tú no estabas, y mi ejército me estaba abandonando, estaba desertando. ¿Sabes qué? Yo me adelanto a los planes, yo me desespero, yo desobedezco, yo tomo el lugar y las responsabilidades de otra persona y te digo algo, abrazo el sentimiento o el espíritu de soledad. Eso es lo que provoca. Tú y yo no podemos permitir eso en nuestras vidas, porque si no, vamos a estar torciendo el plan de Dios. Vamos a querer tener el control de los planes, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y tú y yo no somos Dios. Somos su creación, somos sus hijos, y tenemos que aprender a esperar pacientemente en Él y confiar, como dice la palabra, que Él nunca nos dejará, que Él siempre va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que se le olvidó esa palabra a Saúl. Y luego dice lo siguiente, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. O sea, no hubo de otra, yo lo tuve que hacer, tú no estabas, yo lo tuve que hacer. ¿Cuántas veces por sentirnos solos tomamos esa misma actitud? Tomamos y lo podemos hasta justificar como iniciativa, o como, mira, fui valiente y yo lo hice, o mira, pues tú no estabas, pues yo tuve que tomar la responsabilidad. Y ese no es el punto. Cuando nos sentimos solos es cuando menos podemos tomar una decisión. Cuando estamos enojados y cuando nos sentimos solos, no tomemos decisiones. Pero él la trató de disfrazar, y te quiero leer un poquito más arriba que dice en el 12. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. O sea, él trató de justificar su desobediencia porque como se estaba sintiendo abandonado por todo su ejército y por su mentor que no estaba, en este caso el profeta Samuel, pues él trató, yo lo hago, no hay ningún problema, ocupamos la ayuda del Señor y yo sé que Dios lo va a entender, el profeta Samuel lo va a entender y no va a haber ningún problema. Pues qué equivocado estaba Saúl, y qué equivocado a veces también estamos nosotros también. El querer ayudar y justificar nuestra desobediencia. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Más adelante dice, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. ¿Sabes? La raíz de soledad es el abandono, el sentirnos solos, que ya nos olvidaron, que dieron la vuelta a la página, que ya no nos contemplan en sus vidas. Y cuando empezamos a sentir eso, toma posesión en nuestros pensamientos y en nuestro corazón,
Y lo peor de todo, empezamos a hacer decisiones. Y es ahí donde no podemos avanzar. Pero lo peor de todo, quienes pagan las consecuencias son nuestras generaciones. En este caso, el reinado se le acabó no solamente a Saúl, sino a Jonatán y a todos los que venían detrás de Saúl, sus generaciones. Si tú algún día te has sentido abandonado, te quiero decir algo. Dios está a la puerta siempre llamándote a tu corazón, recordándote que Él prometió que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. Y en Proverbios 19:2, ¿sabes lo que dice? Que las muchas prisas nos hacen cometer errores. No caigamos en esta mentira y en ese engaño del enemigo, que cuando nos sentimos monofóbicos, o sea, que le tenemos miedo a la soledad, Dios se ha olvidado, Dios ya no piensa en nosotros. No caigamos en ese error, sino que al contrario, le recordemos al enemigo, ¿sabes qué? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. Saquemos de nuestra vida la soledad si tú quieres iniciar una nueva temporada. Y mira, aunque no haya nadie a nuestro alrededor, tenemos a Dios y con eso es suficiente. Gracias por escucharme. Te invito para que me sigas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial. Déjame un comentario. ¿Cómo te has sentido en estos días? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? Te voy a ser bien honesta. La semana pasada yo le hablé a una amiga y le dije cómo me sentía. Y en ocasiones puede pasar por mi mente, pero no lo dejo anidar ni en mis pensamientos ni en mi corazón. Porque Dios, Él ha prometido estar conmigo todos los días y así va a ser. Dios te bendiga.